¿Vuelve el servicio militar obligatorio? ¿Vuelve la colimba? Hoy vamos a hablar sobre el anuncio que publicó la ministra Patricia Bullrich sobre la vuelta de lo que se llama en realidad un servicio cívico y las dudas que hay si esto va a ser como el servicio militar obligatorio o no, qué diferencias va a tener, en qué va a consistir este servicio cívico que anunció la ministra Bullrich, cuáles son los requisitos, de qué se va a tratar, para quiénes va dirigido y demás. Bueno, para introducirnos en el tema vamos a hacer un poco de historia. Recordar que en el año 1994 el entonces presidente Carlos Saúl Menem derogó por decreto lo que hasta entonces se conocía como el servicio militar obligatorio, bien, y pasó este a ser totalmente voluntario. En ese contexto de país en el que el presidente Menem ya había desfinanciado fuertemente a las Fuerzas Armadas Argentinas y al ejército en sí, les había reducido recursos, había pasado la asignación de recursos al ejército, que lo que era del 6, que representaba para el presupuesto nacional el ejército el 6% del PBI, con el presidente Menem pasó al 2%, y además en el 94, mientras se investigaba el crimen del soldado Carrasco, un caso muy conocido en el que a un conscripto que llevaba recién 3 días en la fuerza fue asesinado a golpes por sus superiores. Mientras se investigaba este crimen, el presidente Menem promulga este decreto por el cual se derogaba la ley que establecía el servicio militar obligatorio para los argentinos, para los jóvenes argentinos, una ley que había sido sancionada en 1901, es decir, llevaba 93 años en vigencia esta ley. Bueno, entonces el servicio militar obligatorio fue derogado por el presidente Carlos Saúl Menem en el año 94. 30 años después nos encontramos ahora con el anuncio de la ministra Bullrich en el que justamente lo que anuncia es el servicio cívico, un servicio cívico. ¿Tiene algo que ver con el servicio militar? Bueno, en primero y principal, este servicio cívico, la ministra Bullrich dice que no, en principio no va a ser obligatorio, va a estar destinado a personas entre 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, estos jóvenes, reiteramos, va a ser voluntaria la inscripción y lo que se planea con esto, según la propia ministra y sus propias palabras, es sacar a los chicos del delito y de las drogas, sacarlos de las calles y darles una formación en valores, en disciplina y favorecer su desarrollo personal y social. Bien, este va a estar coordinado por Gendarmería Nacional, según lo poco que sabemos, porque todavía no se ha hecho el anuncio, pero no se han brindado detalles de cómo va a ser la inscripción, cuáles van a ser las materias exactas que se van a brindar, cuál va a ser el programa o un plan de estudio que se pretende implementar y demás. Lo que se sabe es que va a ser voluntario, la edad de los jóvenes a los que va a ser destinado, de 18 a 24 años. Se sabe que va a ser dictado en principio en 11 ciudades del país, no se ha especificado bien en cuáles. Pero o sea, yo lo que entiendo de esta publicación y de la información que se ha brindado es que no va a ser un servicio militar para nada, sino una formación en jóvenes en distintas materias, obviamente en disciplina. No sabemos si le van a enseñar manipulación o uso de armas, defensa personal y demás. No sabemos si les van a dar instrucción militar, esto no está muy claro todavía, por eso digo, todavía no se ha publicado el programa, las materias que va a incluir y demás. Recordemos que este servicio cívico o algo muy parecido se hizo en el año 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. La misma Patricia Bullrich, que también era ministra de Seguridad en ese entonces, publicó también o se empezó a actualizar un servicio cívico. En ese momento se inscribieron más de 1000 jóvenes, en ese momento se destinaba para jóvenes de entre 16 a 20 años y se inscribieron más de 1000 jóvenes a participar en él. Bueno, ¿qué pensamos de este servicio cívico que se va a implementar a partir del año que viene, del 2025? Yo pienso que está muy bueno, que es un programa que está muy bueno. Obviamente hay que ver cómo se lo implementa, cuáles son, repito, cuáles son las materias que se van a dictar, en qué se los va a formar. Pero la realidad es que sí, que yo creo que hace falta, que es necesario y que muchos jóvenes son carentes de formación en muchas materias que llevan a tenerlos orden, disciplina
y que es verdad que muchas veces con la formación, la instrucción formal del colegio y lo que reciben de formación en sus hogares, para muchas personas no les es suficiente para tener una vida socialmente ordenada, socialmente acorde, y que realmente transmitirle el respeto de los valores o de conductas básicas que deben tener para la convivencia en sociedad. Creo que eso se ha perdido mucho. Yo no digo que tenga que volver un servicio militar obligatorio, o de última plantearlo como está planteado en este programa para aquellos que no trabajan ni estudian. Vemos que es por una manera voluntaria que no trabajan ni estudian, es decir, no tienen ningún problema por el cual no puedan acceder, no puedan estudiar o no puedan trabajar. Bueno, creo que es razonable que estos jóvenes no tienen que estar en la calle perdiendo el tiempo o haciendo cosas improductivas y mejorarles su formación, formarlos en distintas materias importantes para su desarrollo, el desarrollo de su vida y para la convivencia en sociedad, sobre todo, es decir, que estas personas sean útiles para la sociedad, sean personas positivas en la sociedad y no personas que por una falta de formación, falta de asignación de tareas, falta de actividades concretas, lo que hagan sea perjudicar la convivencia social, la paz social, que en muchos casos lo estamos viendo que pasa. Entonces, quedamos a la espera de lo que van a ser las mayores precisiones que vayan saliendo sobre este programa, cómo va a ser la inscripción, como decimos, qué requisitos van a pedir, qué materias se van a dictar, en qué va a consistir. Lo que sabemos va a ser voluntario para jóvenes entre 18 y 24 años. En principio se va a dictar en 11 ciudades del país. Va a estar coordinado por Gendarmería Nacional y por el Ministerio de Capital Humano, que maneja la